Desde la quietud de una biblioteca o en cualquier rincón de la vida, los libros nos esperan. Nos invitan a ver el mundo desde otra perspectiva y a explorar el lado B de cada historia. Acompaña a la dirección de Editorial UAS en este viaje. Ya comienza Los libros tienen la palabra Lado B. Lado B. Bueno, Miguel, uno de los pretextos para conversar contigo fue que se acerca pronto el día de San Miguel. Creo que es el 29 de septiembre. El 29 de septiembre, sí. Que es el día que se cree que nació Cervantes, aunque no estamos completamente seguros por la partida de bautismo, creo. Que es, se cree que nació el día de San Miguel, y por eso le pusieron Y de ahí Miguel. el nombre, claro. A ti como escritor, ¿cómo te ha influenciado la obra de Cervantes? ¿Cuáles fueron tus primeros escarceos con su obra? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones? Cuéntanos un poco como esos primeros lecturas. Pues mira, yo le llegué a Cervantes bastante pronto, creo. Yo de adolescente era bastante lector, leía mucho, pero leía sobre todo pues, novelas más de corte de aventuras, ¿no? Más conocidas como novelas juveniles. Y la verdad es que no recuerdo exactamente cómo ni por qué llegué al Quijote. Y en algún momento con 12 años, el Quijote estaba... 12 años. Wow. Con 12 años leí el Quijote la primera vez. Impresionante. Yo en realidad no recordaba bien la fecha. Yo sabía que la había leído pues, bastante joven. Y hace poco, y con motivo justamente de la salida del libro, mi hermano mayor encontró una ficha de lectura, porque nosotros además leíamos en esa época y llenábamos una ficha de lectura que mi papá nos proponía llenar, ¿no? Cuando dices de la salida del libro, ¿te refieres a tu última novela, el libro que es un homenaje al Quijote? Exacto, ¿no? Sí, perdón, exacto. La última novela, que tiene un título un poquito, pues, cervantino, ¿no? Cervantino. Del famoso y nunca igualado corrido del Quiquón Uriarte, ¿no? Pues a propósito de este libro, he tenido ocasión de hablar de Cervantes y de volver a las lecturas de Cervantes, y mi hermano encontró esta ficha y me mandó una copia. La ficha está firmada pues, cuando yo, justo 2 días después de que cumplí 13 años, es decir, que la lectura fue cuando tenía 12. ¿Era una ficha para un trabajo escolar o algo así? Para mi papá. ¿O tú acostumbrabas? Era mi papá que nos incitaba a reflexionar sobre sus lecturas. Y a llenar fichas bibliográficas. Sí, esos papelitos, cartulinas cuadradas, exacto, ¿no? Una ficha tradicional, ¿no? Con preguntas bastante básicas, ¿no? Sobre el libro, algunos datos biográficos del autor, algún poco resumen de la trama, personajes principales, cosas por el estilo. Mi papá lo hacía para motivarnos, digamos, había un poco de dinero de por medio también. Claro. Hay que reconocerlo. Pero ahora que somos padres entendemos esas trampitas, ¿no? Y estaba muy bien. Por supuesto, no era necesario leer a Cervantes, ¿no? Para llenar una de esas fichitas, pero te digo, yo no recuerdo por qué exactamente. Lo que sí recuerdo es la impresión, ¿no? Esta sensación de encontrarme con un lenguaje que era muy extraño. Me parecía muy extraño y recuerdo la dificultad para poder entrar, ¿no? en la fluidez del texto. Pero a partir del momento en que sentí que entendía, fue una sensación muy, muy agradable, ¿no? De entrar como una especie de tobogán que me llevó a lo largo de la novela, o sea, no la solté. Me fui hasta leí los 2 tomos de corrido, ¿no? Wow. Esa es la impresión, el recuerdo, ¿no? De que a pesar de un inicio un poco farragoso, terminó siendo una lectura muy, muy, muy divertida, muy gozosa, y volví después, ¿no? Volví al Quijote, ya bastantes años después lo volví a leer. Tuve otra serie de impresiones, ¿no? Porque es un libro inmenso, hay un montón de cosas que apreciar. Así es que básicamente eso. Después también leí las novelas ejemplares ya de manera un poco más aislada, pero esa primera impresión del Quijote es algo que me marcó definitivamente. Igual me imagino que además de los recuerdos propiamente de la lectura del Quijote, otros recuerdos también son nebulosos, pero me atrevo a preguntar si ya esas primeras lecturas, esos primeros encuentros, despertaron algún interés en ti en la escritura propiamente, o simplemente eras un lector, te asumías como un lector. Yo creo que en ese entonces no tenía ninguna
todavía ninguna voluntad o ninguna idea. Era una fase de descubrimiento, ¿no? de lo que la literatura podía llegar a ser. De exploración, digamos, ¿no? Claro, sí, ¿no? De exploración y de deslumbramiento ante algunos textos, ¿no? Como este en particular. Después, la idea de escribir, creo que ya de joven la llegué a tener, ¿no? Pero de manera muy vaga, ¿no? Me gustaba mucho también de pronto leer biografías, digamos, no biografías extensas, ¿no? Pero los estudios biográficos que aparecían a veces al inicio de los libros, siempre los leía. Me gustaba mucho saber eso, enterarme de cómo vivían, cómo había sido la vida de estas personas, ¿no? Muchas veces eran pues, difíciles, truculentas, y de eso me intrigaba mucho. Y no sé por qué, de alguna manera tenía como ese apego, ¿no? Como esa curiosidad de acercarme a esa forma, de historias, vivir, ¿no? a esa historia, ya esa determinación, cuando uno veía que esa gente la pasaba tan mal muchas veces, y a pesar de seguían escribiendo, era algo que me Esas que historias me intrigaba. que son, digamos, están detrás de los libros, ¿no? Claro. No son los libros en sí, pero que a su vez generan una curiosidad del lector por saber, bueno, esta persona que escribió este libro que me ha impactado, que me ha gustado tanto, ¿cómo vivía, no? Claro. ¿Qué comía? Bueno, Cervantes tenía ¿Cómo amaba? ¿No? Todo estas son historias muy Cervantes además ¿no? tuvo una vida, una biografía particularmente interesante, ¿no? Llena de aventuras. Él había, creo que era Manguel que decía que a Quijote le hubiera gustado tener la vida que tuvo Cervantes, ¿no? Quijote soñaba con aventuras y salía a buscarlas. Tuvo las suyas, ¿no? Pero a él lo que le hubiera interesado realmente es tener la vida de Cervantes. Sí. Entonces a mí eso me encantaba. Después la biografía de Balzac, de Dostoyevsky, también un personaje que siempre me fascinó, ¿no? Como hombre, ¿no? Además de como escritor. Entonces en algún momento sí sentí ese apego, ¿no? a la figura del escritor, una especie de aspiración. Pero ya la vocación. Sí, digamos el impulso de sentarme a escribir, eso vino mucho más tarde. Como justamente mencionabas, la vida de Cervantes está llena de peripecias, una vida muy particular, llena de aventuras, ¿no? Llena de historias verdaderamente novelescas. Sí. ¿Recuerdas alguna historia de Cervantes, alguna, digamos, anécdota que te haya impresionado particularmente? Hay muchas de dónde escoger, ¿no? Y sí, la verdad es que sí, ¿no? Pero no sé, ese detalle, por ejemplo, de cuando fue secuestrado, ¿no? En un momento cuando él va regresando a España, creo que de la batalla de Lepanto. Un poco después venía de Italia, sí. Sí, la Galera Sol, ¿no? La Galera Sol. Galera Sol. Allí el barco es atacado por piratas argelinos, según entiendo, no sé exactamente, pero él termina en Argelia. Secuestrado, ¿no? Y por como él traía cartas de recomendación de ciertas personalidades. La mala suerte que lo perseguía, sí, ¿no? Dijeron, bueno, este señor es importante, nos van a dar una buena cantidad de dinero. Entonces lo secuestraron, lo guardaron y estuvieron pidiendo rescate por él. Y estuvo, no sé, 4 años, creo, de 5 cautivo. años. 5. 5, sí. ¿No? Al final, las personas que le habían dado la carta, pues no estaban dispuestos a dar más que una carta, por lo visto, porque no lo rescataron. Y terminó fugándose, ¿no? Ese episodio me parece fabuloso, ¿no? Es como... Y bueno, los demás también, ¿no? Pero ese me dio mucha curiosidad, ¿no? El cómo Cervantes, que fue alguien que también, pues batalló mucho, ¿no? Tratando de conseguir apoyos, de conseguir, digamos... Exacto, mecenas y apoyo político, como que hizo muchas gestiones ante gente que era importante, con poco éxito en general. Sí. Y esta vez, digo yo, bueno, el tipo que había conseguido algunas cartas de referencia y le sirvieron pues para todo lo contrario. Le trabajaron en contra, ¿no? Sí. No, esa creo que es una anécdota que siempre me ha llamado mucho la atención. Bueno, después lo que se dice también, pero tampoco es muy seguro, ¿no? No se tiene mucha certeza sobre el hecho de que escribió justamente el Quijote en prisión. Parece que no hay datos concretos sobre eso, pero es algo que se tiene un poco por asumido. Quizás una parte sucedió en prisión, otra no lo sabemos bien. Bueno, pero fíjate también es un dato curioso. Que sí hay como claridad al respecto en el ámbito académico, como que ese misterio es uno de los pocos que se ha como desvelado, porque en el Quijote dice, ¿no? Que él es un hijo engendrado
en una cárcel, algo así dicen, ¿no? Y se creía que lo había escrito en la prisión de Argamasilla, ¿no? Que es una prisión donde se supone que estuvo un largo periodo, pero luego se descubrió que había otro Miguel de Cervantes. Tenía una especie de doppelganger, ¿no? Que había una partida de nacimiento también, ¿no? Y aparentemente este señor, que no era escritor ni nada, fue el que estuvo en la prisión de Argamasilla. Entonces, lo que se cree es que en realidad concibió el Quijote cuando estuvo en Sevilla. Estuvo ahí, que fue la estancia más larga, estuvo como 2 o 3 meses. Eso por cuestiones de fraude, lo acusaron de fraude, ¿no? Que era el caballero del rey, ¿no? Para la Armada Imperial. Sí, no, es que pasaba de una aventura a otra. Estuvo lleno de situaciones un poco rocambolescas, ¿no? Pero bueno, sería curioso también tratar de descubrir, ¿no? Cómo toda esa vida inspiró también las peripecias del Quijote. Por supuesto, sí. Ahora es complicado ya, pero bueno. Sí. Es una pregunta interesante, ¿no? Que intentar responder. Estaría bueno. Quizás alguien ya lo respondió de alguna manera. Habría que ir a echar un clavado y la referencia. Si tienes algún libro favorito inspirado por Cervantes, ya ves que hay varios escritores que han escrito sobre, así como tú, ¿no? Inspirados en el Quijote. Y quizás no voy a saber responderte eso, porque no, tampoco es que lo haya tomado como tema, pues, ¿no? Así como para que me haya puesto como a leer libros. Sí, exacto, ¿no? Eso está interesante, ¿no? O sea, llegaste... Sí, directo, ahorita eso sí podemos hablar, como, digamos que en un momento tuve la tentación, pues, ¿no? De abordarlo de esa manera, pero la abandoné bastante pronto. De explorar otros libros. Exacto, de meterme a hacer una especie de estudio más profundo del texto de Cervantes, y de la obra y de su recepción y ese tipo de cosas, incluso la biografía, pues, ¿no? Pero en algún momento me di cuenta de que no, o sea, que tenía que renunciar a esa tentación, porque justamente lo que creo que me funcionaba era volver a la obra a través de mi propia percepción, pues, del texto, ¿no? Digamos, la novela no es una novela sobre Cervantes, pues, ¿no? Es simplemente una transposición de una idea aportada por Cervantes, pero me era más importante mantenerme en suelo sinaloense, pues, ¿no? Y a partir de allí echar a andar la idea, que agarrara camino sola. Sí. Sí, si no, te corría el peligro de convertirse en una especie de pastiche, ¿no? Sí, exacto. Sí. ¿No? Pensé que iba a tener que forzar la mano muchas veces. Había incluso, sin necesidad, comencé a releer, de hecho, el Quijote, ¿no? Y en un momento digamos que la fuente fue el Quijote en sí mismo, ¿no? O sea, no decidiste explorar el Quijote como una obra. En realidad el origen es un poco más es otra cosa, es un juego ideado junto con otros colegas, platicando y charlando y hablando un poco de la escritura y de la escritura en la época contemporánea. Dimos con la idea de la literatura wiki, que después hicimos un manifiesto y todo, abrimos una página de internet que se llama literaturawiki.org, aunque yo no estoy seguro que esté. ¿En qué época fue esto? Esto hacía rato, esto debe tener ya, no sé, 15 años. 15 años, ¿no? Sí recuerdo, sí lo recuerdo. Entonces la idea era esa, ¿no? La idea de la literatura wiki, que tampoco es nada nuevo, simplemente que tenía la connotación, la novedad en todo caso sería que existe el internet que nos permite dialogar más con los textos. Pero la idea es, la literatura wiki, lo que dice es que todos los lectores somos dueños de todos los textos y que tenemos el derecho de reapropiárnoslo y de reescribirlos. Interesante. ¿No? Quiere decir que hubo otros ejercicios, o sea, además de tu libro del famoso y nunca igualado corrido del Quicón Uriate, que es una obra cervantina, ¿no? Inspirada en el Quijote. ¿Hubo otros
libros cervantinos de tus No amigos? cervantinos, pero sí nos habíamos propuesto hacer esos ejercicios. Entonces la idea era abrir una página de internet donde cada quien propusiera una reescritura de algún texto, el que sea, ¿no? Puede ser, habíamos hecho declinaciones, es como la wikificación homenaje, ¿no? Que es un caso como este. Hay una wikificación como para, digamos, no recuerdo cómo la llamamos, pero es el caso de un texto que nosotros considerábamos deficiente como para corregirlo. Y otro simplemente como para divertirse, ¿no? Darle una vuelta a un texto para hacerlo más divertido, o un texto que era serio, cambiarle el tono, cosas por el estilo. Y en la página había varios, casi todos, digamos, textos cortos, ¿no? O sea, como ideas, propuestas cortas. Parte de este mismo proyecto, digamos, de este mismo juego, por llamarlo así, es un cuento que aparece en mi libro de cuentos, o sea, que hace más de 15 años, que se llama Señor de Señores, y que es una reescritura del Levítico. ¿No? La idea era, pues, justamente retomar el tono y la retórica del Levítico para narrar una historia de narcotráfico en tierra sinaloense. Y de esa época más o menos viene la idea. Había muchas ideas que simplemente anotábamos, proponíamos, charlando surgían ideas. Estaría bueno retomar tal texto y darle este giro, ¿no? Lo que sea. Y esa idea se me había ocurrido, ¿no? La idea de retomar el Quijote, se me había ocurrido ya desde entonces, pero nunca la había realizado, ¿no? En algún momento simplemente volví a esa idea y la comencé a explorar. La idea era hacer un texto corto al principio. Pero, pues bueno, no sé, como que cuando arranqué, encontré este tono de voz que me dije, esto me gusta, una beta, ¿no? Da para más. Sí, como sentí que el texto me pedía más. Y entonces empecé a seguir. Al principio simplemente dije, bueno, me llevo a este personaje un poco por los pasos del Quijote al inicio, ¿no? Y después empecé a recordar otras escenas y de cómo se podían transponer, ¿no? A este contexto sinaloense, y empecé a hacerlo, ¿no? Ahí empecé, pues, cuando te digo que volví al texto de Quijote en un momento, ¿no? Como para aclararme ciertas ideas o ciertas impresiones que yo tenía. Pero sentí que eso iba a interrumpir el aliento del texto, de lo que estaba ya trabajando. Entonces dije, no me voy a clavar. No me voy a clavar. Voy a dejar que fluya esto, ¿no? Exacto, ¿no? Volví al texto de Quijote como para volver a ver ciertas escenas que yo recordaba de manera bastante clara y que quería simplemente pues releer parcialmente, y lo dejé fluir. Interesante. Sería interesante comentarle a las personas que nos están acompañando en esta conversación que la novela de la que estamos hablando en este momento, tu novela, que es tu última novela, ¿verdad? Es la última que se ha publicado. Es la última novela que se ha publicado, aunque quizás ya estés escribiendo alguna otra cosa, igual te hay más proyectos. Podemos hacer un teaser ahí, ¿no? Se llama Del famoso y nunca igualado corrido del Quicón Uriate, publicado en coedición con la editorial Era y la editorial UAS. El personaje principal es un cierreño que se llama Quicón Uriate, Enrique Uriate, alias el Quicón o el Quicote también, ¿no? Que está obsesionado, un poco como Don Quijote con los libros de caballerías, pero con los corridos, ¿no? Así es. Y que después de una larga maceración interna, decide, igual que Don Quijote, salir en busca de aventuras que lo hagan digno de que alguien escriba su corrido, ¿no? A su vez también lo acompaña una especie de Sancho, ¿no? Que tú le llamaste el Socho, que es un primo de él, y personajes muy divertidos, igual que Don Quijote y Sancho. Y bueno, para que la gente entienda como todo lo que has comentado anteriormente, que se ubique en el contexto de esta novela, que es de la que nos has estado comentando, ¿no? Así es. Fíjate que yo preparé un curso hace unos meses sobre Cervantes y me di a la tarea de leer varias novelas, varios libros cervantinos. Por ejemplo, leí Jacques el Fatalista de Diderot, que es una novela magnífica, sí, muy divertida.
Leí Tartarín de Tarascón, que es divertidísimo, te carcajeas, ¿no? Y en general me di cuenta que, como el Quijote mismo, casi todos los libros que se han escrito inspirados en el Quijote, son muy divertidos. El libro del Quiconte no es una excepción, es un libro que yo disfruté muchísimo su lectura, verdaderamente me carcajeé así en voz alta, ¿no? de viva voz en varios momentos. Y quería preguntarte que nos hablaras un poco como del reto de escribir un libro con humor, ¿no? El Quijote es un libro con un humor el humor es un tema o un personaje casi muy importante en el Quijote, y creo que en tu libro también lo es. Y debe ser difícil intentar escribir algo con humor, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia con este aspecto, digamos, narrativo? Es curioso porque yo no había, o sea, yo no escribo, no tengo textos divertidos en general. Yo qué sé, las novelas, a lo mejor hay momentos divertidos, ¿no? Uh-huh. Me gusta que la novela, aunque trate temas pues, no sé, fuertes, intensos, haya momentos más ligeros en donde haya espacio para cierto humor, ¿no? Uh-huh. Pero en general no son textos divertidos, ni humorísticos, ¿no? En este caso, pues yo se lo debo a Cervantes, ¿no? Porque él es el que ideó este mecanismo, ¿no? Que es tan eficaz y que es pues que da ocasión para estas situaciones humorísticas, ¿no? Básicamente. Creo que en realidad el tino estuvo, me parece, creo que funcionó ese paralelo, ¿no? que se hace en el libro entre la figura de Don Quijote en ese contexto histórico y en ese contexto cultural, uh-huh, con la figura de pues, Enrique Urriate el Quicón, uh-huh, en el contexto de la Sierra Sinaloense, en el finales del siglo XX, en el contexto cultural en el que él creció, y que funciona también el paralelo entre lo que significaba en la época de Cervantes toda la tradición de los libros de caballerías, uh-huh, y toda la idiosincrasia y la moral y la ética de los caballeros andantes, con la tradición del corrido hoy en día, ¿no? Y con lo que significa esa tradición para una cierta forma de idiosincrasia y de ética del ser mexicano el día de hoy, ¿no? Creo que eso fue lo que realmente funcionó. Lo demás fue pues un ejercicio de poner atención, uh-huh, y de dejar que esa fórmula echara raíces en la tierra sinaloense, uh-huh, y tomara vida propia, ¿no? Ahí es donde te digo que sentí que el trabajo que me quedaba por hacer consistía más en enfocarme en el contexto sinaloense más que en la obra de Cervantes. Uh-huh. Sí, además me encantó el humor de la novela, es un humor que no tiene nada que ver con el chiste, ¿no? Es un humor que no tiene nada que ver con la risa fácil, ¿no? El chascarrillo. Es un humor con el chascarrillo, claro. Es un humor más fino, más que va generando las situaciones de esos personajes que están un poco a caballo entre la realidad y la locura, y cómo se van interactuando con su entorno, ¿no? Personas que están en su vida diaria, haciendo su vida, de pronto llegan este par de locos, ¿no? Y cómo llegan a crear un pequeño caos donde a veces salen bien librados y a veces no. Exacto. ¿No? Un poco, y bueno, como dices tú, ese mecanismo quizás no lo inventó Cervantes, pero lo llevó a unas consecuencias muy altas en el Quijote. Claro, sí. Y tú la verdad que lo haces de manera excelente también en tu pequeña novela. Esto me lleva, fíjate, a una pregunta que te quiero hacer, que tiene que ver con el lenguaje y la oralidad, es un aspecto que me parece muy fuerte en tu novela y que le da una dimensión muy profunda, sobre todo curiosamente universal, ¿no? Porque yo creo que quizás nos puedes hablar un poco de esto, al tomar el tema de un sierreño, sinaloense además, no mexicano, sino sinaloense, los sinaloenses ya de por sí son muy particulares y los de la sierra todavía más,
obsesionado con los corridos, que además es un género musical, poético, podríamos decir, también muy acotado, ¿no? Con un habla muy local, con una elección de un léxico muy, muy particular, ¿no? Que quizás alguien que hable español de otros lados del mundo, de la patria cervantina, diga, ay, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué quiere decir esto, no? Un lenguaje muy sinaloense, ¿no? Sí, muy sierreño, pero a la vez sin sacrificar esa intención de mantener a los personajes viviendo en ese mundo lingüístico. A la vez creo que lograste una universalidad muy interesante. Esto también lo hace Cervantes en el Quijote, ¿no? Es decir, el lenguaje del Quijote, así como el tuyo, incluye una variedad muy amplia de registros, no solo de habla, sino también de literaturas, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia al escribir el libro partiendo, digamos, de este cristal del lenguaje, de la lengua? Yo creo que fue es decir, la voz, ¿no? La voz narrativa fue lo que realmente, en general, para mí es así, ¿no? Es decir, lo más importante en un texto narrativo es la voz narrativa. En la voz narrativa está todo, ¿no? Lo que el libro puede llegar a contener. Uh-huh. Ahí es donde nace, ahí es donde se gesta todo lo que después va a poder aparecer en la novela o en el texto, como lo que sea. Y en este caso en particular me da la impresión de que la voz lleva, desde el principio, es la que soporta todo el andamiaje, ¿no? Como en el caso de Cervantes, efectivamente. Y a mí eso me quedó claro, ¿no? En algún momento dudé si había quizás que matizar un poco, porque pues sí, es verdad que hay muchas expresiones y términos que muchos, incluso mexicanos, no van a reconocer, o no han reconocido porque me lo han dicho, ¿no? No sé qué es, uh-huh, pero lo entiendo, o sea, me lo puedo imaginar. No entorpece la lectura, ¿no? Sí, exacto, es lo que me han dicho también, ¿no? O sea, puedo seguir leyendo porque entiendo a qué se refiere, aunque no conozca la expresión ni la palabra. Uh-huh. Y además me dicen, me gusta porque le agrega color local, ¿no? Son cosas que ellos no conocían y que les parece como pues, exótico, ¿no? Uh-huh. Y mucho más a hispanohablantes que no son mexicanos, ¿no? Algunos me dijeron que efectivamente que les costó quizás un poco de trabajo. Pero, entonces yo me lo planteé en algún momento, yo sabía que esto era un riesgo, pero también rápido me di cuenta de que el libro no iba a ser posible si no lo dejaba que los personajes hablaran realmente como debían hablar, ¿no? Claro. O sea, un serrano no puede hablar de otra manera. Así es. Y un serrano quijotesco, pues también, o sea, porque además es eso, ¿no? La voz que cuenta la historia y la voz de los personajes tiene este léxico, ¿no? Y esta manera de hablar sinaloense, pero tiene también como una formulación más amplia, un fraseo como más desarrollado, uh-huh, que busca acercarse un poco al tono cervantino, ¿no? A ese aire cervantino que son frases amplias, largas, y sin embargo... ampulosas, ¿no? Ampulosas completamente, sí. Pero no complicadas, es decir, no es una... No ininteligibles, ¿no? Exacto, ¿no? Que es un lenguaje muy claro, pero con frases, ampulosas, suenan grandes, suenan... fuera de lugar, ¿no? En la realidad en la que están interactuando esos personajes. Al menos esa es la impresión que uno tiene leyéndolo tantos años, tantos siglos después, ¿no? Sí. En la época de Cervantes sería curioso saber cómo lo percibían lo mismo. Yo he leído cosas por ahí, ¿no? Diciendo que Cervantes efectivamente hace una prosa un tanto afectada. Sí. No sé hasta qué punto, ¿no? O sea, en comparación con lo que era la prosa habitual, y seguramente también imitando un poco el tono de las novelas de caballería, ¿no? O sea, Quijote habla como hablan los libros de caballerías un poco, también es un poco Sí, es lo que se dice, ¿no? Que el personaje del Quijote en la novela habla un español de 3 o 4 siglos antes de la realidad o del momento presente en el cual los personajes están interactuando. Entonces, también era muy raro, no solo para el lector, sino para los personajes mismos escucharlo, ¿no? Y ese extrañamiento genera un doble de la comicidad, ¿no? La parte de la comicidad. La gente veía al personaje vestido de caballero, hablando como si fuera un personaje de una novela de caballerías y
Pero bueno, ese era un poco también, ¿no? El trabajo de la escritura, ¿no? de esta novelita pasó también por allí, ¿no? Ese era algo que también me quedó muy claro desde el inicio. Y no fue siempre fácil, es decir, fue fácil en el sentido de que yo sabía lo que estaba buscando, ¿no? Después fue arduo, porque no siempre lo conseguía, entonces de repente tenía que retomar y recomenzar. Pero no me costaba trabajo reconocer cuando la voz caía en donde yo necesitaba que cayera. Y cuando lo conseguía, la verdad es que la cosa fluía bastante bien, ¿no? Yo era capaz de escribir varias páginas cuando sentía que ya estaba, que el tono estaba ya donde tenía que estar. Interesante. Entonces eso fue muy gozoso, ¿no? Arduo, pero gozoso al mismo tiempo. Y divertido, porque yo mismo me divertía cuando... Pues fíjate, es curioso porque a Cervantes le pasó un poco lo mismo, ¿no? Se dice que el proto-Quijote era una historia breve, ¿no? Inspirada en un entremés que se llamaba Entremés de los Romances, de un personaje que se llamaba Bartolo, que se vuelve loco y se va a intentar recrear las historias que él escuchaba en los romanceros, ¿no? Y ya le dan unos palos ahí queriendo ayudar a una moza, ¿no? Y ya lo regresan a su casa, que es básicamente el inicio del Quijote, inicio, ¿no? Claro. Y Cervantes, al igual que tú, dijo, aquí hay algo interesante, ¿no? Aquí hay algo más, vamos a seguir explorando. Y bueno, terminó en lo que ya sabemos, ¿no? Sí. Y es interesante, y creo que Paco Alcaraz me había contado que tú le habías dicho que tu idea era esa, era escribir un cuento, ¿no? Un texto más breve, y que de pronto la novela fue robusteciendo, el libro, bueno, el texto fue robusteciendo, sí. Y te diste cuenta que no, esto es una novela. Eso es interesante, ¿no? Cómo los planes del autor cambian, no porque él quiera que cambien, sino porque la obra misma te lo pide, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que es lo que poco creo que en general es más o menos lo que sucede cada vez, a veces de manera más evidente que otras, ¿no? Y a veces uno se empecina en realizar una idea preconcebida, aunque no logre uno transmitir en el texto, ¿no? Lo que uno se había imaginado. Los momentos más felices son definitivamente cuando uno encuentra una beta, como decías ahora, ¿no? Buscando cualquier cosa, de repente uno encuentra otra cosa. Sí. Algo quizás cercano a lo que buscabas, pero no exactamente lo mismo. Pero ese es el momento feliz, en realidad. Uno ya, ¿cómo llegaste ahí? Es lo de menos, ¿no? Ya que estás allí, es tratar de explorarlo y hacer salir de allí lo más posible, ¿no? Ese fue otro tema, es decir, hasta dónde tenía que dejarme llevar por esa tentación de seguir a los personajes, ¿no? Entonces yo dudé entre seguir un poco más, cortar más, no sé, pero creo que al final logré un compromiso conmigo mismo más o menos pasable. A mí me pareció magnífica la decisión de que fuera una novela corta. Me gustó mucho que la historia, siento que no se alarga demasiado, pero tampoco queda de ver. Es decir, tiene como su vida propia, ¿no? Y eso también, a pesar de que hay muchos guiños, muchas estructuras, ¿no? Que hacen eco, que dialogan con el Quijote, también le da cierta independencia a la novela. El final me pareció magnífico, me encantó. Es un final que no me esperaba, ¿no? Es un final que siento que también le da su propia personalidad, tanto al personaje, a los personajes, como a la obra misma, ¿no? Sin dejar de ser un homenaje claro y evidente al Quijote, también, es decir, esta independencia creo que lo homenajea aún más, ¿no? Porque efectivamente cobró vida propia, ¿no? No es un pastiche, como decíamos. Bueno, pero que sí, era mi intención más o menos, ¿no? Sí. Entonces, y es curioso, perdón, para volver un poco al inicio, ¿no? Digamos, este juego de la literatura wiki que dio el inicio, cuando presenté este libro allá en Francia, invité a la presentación, a que me acompañara, ¿no? En la presentación a uno de los colegas de la literatura wiki. Y durante la charla dijo, dice, no, es que bueno, se lo guardó para la charla. Marcos Eymar, que es un escritor español,
muy bueno también. Tiene un libro publicado aquí en México y varios en España. Además es un muy buen amigo. Y dijo que durante la presentación dijo que yo, bueno, había cometido 2 transgresiones. Una era, bueno, atreverme a escribir retomar el texto de Cervantes, y la otra era violar una regla que aparecía en el manifiesto de la literatura wiki. Yo lo había olvidado por completo, pero era una de las cláusulas, digamos. Decía que todo texto es wikificable. Solo el Quijote de Cervantes no lo es. Ah, ok. Interesante. No me había olvidado, no, pero decir como ese es el lugar que ocupa también el texto de Cervantes, hay que decirlo, ¿no? Se ha sacralizado un poco y de alguna manera, pues no sé, creo que fue una especie de liberación para mí, y sin acordarme de ese punto, ¿no? Fue divertido en el momento, pero bueno. Pero es interesante también pensar que incluso antes de que se acabara el Quijote ya estaba siendo desacralizado el Quijote, ¿no? Con el Quijote de Avellaneda, esta versión apócrifa, ¿no? Que además cambia los planes, volviendo al asunto de cómo luego la realidad te va cambiando la pichada, ¿no? Cervantes tuvo que cambiar todo el plan del Quijote número 2, la segunda parte del Quijote, para poder dialogar con el Quijote de Avellaneda, ¿no? Sí, lo incluye, ¿no? Lo devora. Habla de sí. Es una manera muy inteligente de anularlo, ¿no? De decir, no, aquí el Quijote es mío, ¿no? Exactamente. No, es muy divertido también toda esa parte. Es muy interesante toda la historia del Quijote. Sí, es interesante eso, que es un texto que genera, por un lado, una reverencia inmediata, ¿no? Es decir, uno se enfrenta a esta maravilla, a este milagro, y dice, wow, ¿no? Es imposible que alguien haga algo así. Pero a la vez, periódicamente salen autores, ¿no? Que dicen, no, pues yo lo voy a intentar, ¿no? Voy a intentar jugar, quizás con pretensiones distintas, y es un texto que se ha ido desacralizando, que yo creo que a la vez es un homenaje, ¿no? Pero creo que la sacralización viene más ha venido gracias a la recepción, ¿no? Hay una especie de institucionalización de Cervantes, ¿no? Todo se sigue hablando del español como la lengua de Cervantes, ¿no? Es el gran escritor de la lengua. Que bueno, yo no le discuto para nada el lugar que ocupa dentro de la literatura en español, pero sí esta cuestión de la sacralización de los autores y los textos es algo que desde luego no nos juega a favor, ¿no? Entonces yo creo que hay que atreverse y hay que si un verdadero lector de Cervantes le tiene que perder el respeto, ¿no? Es lo que a él le gustaría, ¿no? Le hubiera gustado. Totalmente. ¿Qué es lo que hacía él con la literatura de su tiempo? Es lo que hacía él, exactamente, ¿no? Él mismo puso el ejemplo, ¿no? Y es verdad, como dice, muchos que lo han hecho de manera mucho más brillante. El mismo Borges, con el Pierre Menard, ¿no? El Pierre Menard, que también hace un ejercicio parecido al mío, mucho más radical, ¿no? Divertidísimo, además, ¿no? Es muy divertido a su manera, ¿no? Y súper inteligente. Es decir, no sé, creo que es un texto que ha cambiado también mucho Borges mismo, ¿no? Es una piedra angular en el rumbo que ha tomado la literatura, no solo en español, pero ese texto en particular me parece que es una cúspide en la manera en que vemos, en que entendemos la literatura y el fenómeno de la lectura en sí mismo, ¿no? Sí, es también un pequeño milagro, ¿no? De la literatura. Sí, es increíble. Pues mira, yo no es porque estés aquí, pero sinceramente tu libro está en mi top 5 de los libros que he leído inspirados en el Quijote. Me encantó. Invitamos a los lectores a que adquieran el libro, que lo lean, que se sumen a la conversación, ¿no? Y cerrando un poco este tema del libro inspirado en Cervantes, hay que recordar que estamos dedicándole mucho tiempo a la conversación alrededor de Cervantes, porque un poco la provocación para conversar contigo es que se acerca justamente el aniversario de nacimiento de Cervantes, que se supone que es el 29 de septiembre, ¿no? El día de San Miguel. San Miguel, claro. Además es el santo patrono
los culichis. Vas a celebrar, ¿no? También tú. También, además también mi día de mi santo, por supuesto. Así es. Tú eres Miguel también, Miguel Tapia. Pero cambiando un poco de tema, cuéntanos, si quieres y si puedes, ¿traes proyectos en puerta? ¿Estás escribiendo? Sí, trato de mantenerme escribiendo de manera constante, a veces varios proyectos al mismo tiempo. Ahora, por lo pronto, hay una novela ya terminada que espero que se publique el próximo año. Okay. Todavía no está del todo definido, pero todo pinta para que pueda salir el próximo año. Y hay otros trabajos también en camino mientras eso termina por definirse. Así es que sí, creo que... Pero sigo en el terreno de la novela por ahora. Creo que es donde me siento más cómodo hasta ahora, sí. Excelente. Pues muchas gracias, Miguel, por esta deliciosa conversación y muchas gracias por tu libro. Bien, me encantó. Encantado, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Explorando el lado B de las historias. Te esperamos en la siguiente emisión de Los libros tienen la palabra Lado B. Lado B. Hasta la próxima.